vamos a terminar nuestra serie que yo espero de veras con todo mi corazón que haya sido de bendición para todos y cada uno de los que hemos estado viendo y escuchando estos sermones en todos nuestros lugares de reunión gigantes. Bueno, queremos mandar un saludo a todos aquellos que nos van a ver durante la semana por la plataforma del YouTube. Gracias por conectarse, gracias por estar aquí. Y bueno, un saludo de parte del campus Lomas Verdes, aquí todos en el área de Naucalpan. Así que gracias por acompañarnos, y a los que están aquí en vivo, gracias también por presentarse. Y el día de hoy vamos a ver un hombre que efectivamente tenía algo en su vida que cuando la gente lo empezó a ver, dijeron: no es así, él no ha cambiado, sigue siendo el mismo. ¿Has oído alguna vez algunas frases así? Cuando tú dices: soy diferente. No es cierto, sigue siendo el mismo. Bueno, hoy vamos a aprender de ese hombre llamado Saulo, y ahora nosotros le llamamos Pablo. Así es, ya con el simple nombre podemos pensar muchísimas cosas. Miren, allí en sus bosquejos, por favor, si todos tuvieron ahí la amabilidad de buscar y quizás hasta imprimir su bosquejito que mandamos, en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12 al 14, el apóstol Pablo da como un testimonio de lo que sucedió en su preciosa vida. Vamos a ver algunas cosas importantes en esta mañana. Dice así, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12 y 14. Doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Ciertamente la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar, cierren sus ojos. Padre, en el nombre precioso de Jesús te damos gracias. Gracias por esa oportunidad que nos das de reunirnos en este lugar donde hoy se denomina iglesia, porque aquí está tu iglesia, Señor, reunida. Gracias, Padre Santo, por este mensaje. Oramos por tu palabra, que no regrese a ti vacía, sino que cumple el propósito por el cual nos permites, Señor, poder compartirla en esta ocasión. Suplicándote en el nombre de precioso de Jesucristo, que tu Espíritu Santo se mueva con libertad y que, Señor, trabajes en cada una de nuestras mentes y de nuestros corazones. Y permite que este siervo inútil mengüe para que tú crezcas. Háblanos, porque tu iglesia está aquí para escucharte. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, el día de hoy vamos a hablar precisamente de este hombre llamado Saulo. Hoy le llamamos Pablo. Pablo nació él en el año 2 de Jesucristo. Antes de Jesucristo era parte de una familia muy adinerada, una familia acomodada. De hecho, Pablo creció en las mejores escuelas, estudió en las mejores universidades. De hecho, estudió con uno de los mejores maestros de la ley, llamado Gamaliel. Gamaliel era un gran hombre, un hombre que sabía mucho de la ley, y sin embargo él estudió ahí con él. Recuerden, Saulo tenía un doctorado en idiomas, tenía un doctorado en teología, hablaba 4 idiomas: latín, griego, hebreo y arameo. Este hombre, después de tener un encuentro personal con Jesús, se llamó Pablo, y entonces él escribió el 70% de todos los libros del Nuevo Testamento. O sea que era un hombre impresionante. De hecho, este hombre se jactaba de decir, y lo dejó plasmado ahí en uno de sus libros, que era irreprensible en cuanto a la ley. ¿Saben qué significa eso? Que no tenía cola que le pisara. Así de fácil. Sin embargo, lo que podamos aprender de este hombre, podemos aprender muchas cosas, pero vamos a echarnos un clavadito precisamente a su pasado. Porque aunque usted no lo crea, el apóstol Pablo, así como leímos sus credenciales, así como él se atrevió a decir eso de que era irreprensible ante la ley, aquel que se atrevió a decirle: ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo Jesús, tenía un pasado oscuro. Tenía un pasado oscuro, como todos tenemos en nuestra vida.
¿Saben qué? Déjenme decirles algo. Una de las cosas que podemos aprender de este hombre, de este gran hombre, es que si de alguna manera podemos imaginarnos a todo ser humano al estilo de Pablo, entonces, ¿dónde queda lo que a veces nosotros decimos con respecto a la iglesia? A veces, no sé si te ha pasado, que hay personas que dicen, yo no voy a la iglesia porque ahí nada más van los que son buenos, los perfectos. ¿Ya se han dicho así? A mí sí. Le digo, no, es todo lo contrario. De hecho, deberíamos de poner ahí un letrero afuera de la entrada de la iglesia que diga, prohibida la entrada a este lugar a todos aquellos que se crean perfectos. ¿Estás de acuerdo? Porque la iglesia está llena de imperfectos, empezando por su servidor. ¿Están de acuerdo? Si usted se cree perfecto, le digo una cosa con todo mi amor y cariño, ¿qué hace aquí? Porque aquí estamos los que decimos, no, yo necesito hacer ajustes en mi vida, yo necesito hacer algunos cambios en mi vida, yo necesito ser transformado por la gracia de Dios. De hecho, John Burke precisamente hizo un libro que se llama así, no se admiten personas perfectas. Así que si tú estás por ahí, entonces, ¿sabes qué? Estás en el lugar equivocado. Por eso podemos decir que en el reino de Dios no se admiten personas perfectas. Allí en la pantalla hay unas letras. La letra D, la letra T, la letra N, la letra H, la letra T y la letra C. ¿Sí? ¿Alguien de ustedes sabe qué significan cada una de esas letras? A ver quién es el valiente que dice, yo sé el significado de esas letras. A ver. ¿Algún valiente? La primera podría ser, te la compro, primera palomita, Dios. La primera D es Dios. Y luego, la T, ¿qué significaría? No, casi, pero no. Tiempo, tampoco. Todopoderoso, tampoco. Testimonio, tampoco. Toma, no, casi. Bueno, ya, anótelo, por favor, Samuel. Casi le atinamos, ¿no? Léalo conmigo, fuerte. Dios todavía no ha terminado conmigo. Dísele a la persona que está a tu lado. Dios todavía no ha terminado conmigo. Dígaselo. Dios todavía no ha terminado conmigo. ¿Por qué? Sencillamente por lo mismo. Porque no somos perfectos. La iglesia no es una iglesia exclusivamente para personas perfectas. La iglesia es para todas las personas imperfectas. Así que ahí estamos. Y eso te incluye a ti, me incluye a mí, obviamente. De hecho, Santiago nos dice ahí en el capítulo 3, versículo 2, Santiago capítulo 3, versículo 2, todos fallamos mucho. ¿Quién falló esta semana? Levante su mano. Uy, no, pues sí, todos. Aquel que diga, no, yo soy muy bueno, yo me considero la cuarta persona de la Trinidad. Perdón, ¿qué hace aquí? ¿Se dan cuenta? Y la muestra nos la da este hombre llamado Pablo. No importa cuántas veces tú has caído a lo largo de tu vida, no importa cuántos raspones tengas, cuántas caídas, cuántos golpes tengas, eso no importa en la vida cristiana. Lo que importa es cómo te vas a levantar. Vemos a un hombre llamado Saulo, que ya oímos un poquito de su testimonio pasado, pero él no se quedó ahí lamiendo sus heridas, sino que se levantó y tuvo un encuentro transformador. Y hoy en esta mañana nos va a enseñar grandes cosas que yo creo que tú y yo tenemos que recordar. Así que vamos a entrar en materia y vamos a la primera enseñanza del apóstol Pablo. La primera enseñanza es que no caigas en el error de estar sinceramente equivocado. No caigas en el error de estar sinceramente equivocado.
Primero de Timoteo capítulo 1 versículo 13. Anteriormente yo era blasfemo, un perseguidor y un insolente. Pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo. Y luego, ¿cómo termina? Y dice, actuaba con ignorancia. ¿Cuántas veces hemos hecho cosas y luego nos autojustificamos al decir, ay, pues no lo sabía? Ay, es que no sabía, es que no lo conocía, es que nadie me dijo. No, la verdad es que no. De hecho, hay varios pasajes que me gustaría, si lo vemos súper rápido, ¿verdad? Pero miren, Hechos capítulo 7, versículos 54 al 58. Vean lo que dice el doctor Lucas, que escribió el libro de Hechos. Al oír esto, rechinando los dientes, montaron en cólera contra él. Pero Esteban, hablando de Esteban y los que estaban allí alrededor, las personas, Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos, o sea, las personas, gritaron a voz en cuello, te taparon los oídos, y todos en una se abalanzaron sobre él, lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. La última frase, los acusadores le entregaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Capítulo 8, versículo 1. Y Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban. ¿Se dan cuenta? A un joven llamado Saulo, un hombre que tenía un celo por Dios, un amor por Dios impresionante, pero sin embargo él actuaba por ignorancia. A veces nosotros hacemos cosas, sí lo hacemos así con ganas, con esmero, con dedicación, pero lo hacemos mal. Hechos capítulo 22 versículo 4 dice Saulo perseguía a muerte a los seguidores de este camino, arrestando y echando en la cárcel a hombres y mujeres por igual. Hechos capítulo 22 versículo 5, y así lo pueden atestiguar el sumo sacerdote y todo el consejo de líderes religiosos. Incluso obtuve de parte de ellos cartas de extradición para nuestros hermanos judíos en Damasco, y fui allá con el fin de traer presos a Jerusalén a los que encontrara, para que fueran ¿qué? Castigados. Y luego el capítulo 26 del libro de los Hechos, versículos 9 al 11. Pues bien, yo mismo estaba convencido de que debía hacer todo lo posible, ojo, por combatir el nombre de Jesús de Nazaret. Pablo, mejor dicho, Saulo en aquel entonces, podemos pensar entonces que estaba sinceramente equivocado. Hacía las cosas con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con todo lo que él deseaba. Pero dice allí, estaba ¿qué? Convencido que debía de hacer todo lo posible por combatir el nombre de Jesús de Nazaret. Eso es precisamente lo que hice en Jerusalén. Sigo leyendo. Con la autoridad de los jefes de los sacerdotes metí en la cárcel a muchos de los creyentes, y cuando los mataban, yo mismo manifestaba mi aprobación. Muchas veces anduve de sinagoga en sinagoga castigándolos para obligarlos a blasfemar. Mi obsesión contra ellos me llevaba al extremo de perseguirlos incluso en ciudades del extranjero. ¡Wow! Quizás a veces deberíamos de tener ese ímpetu por las cosas de Dios, ¿no? Ese anhelo por hacer las cosas de Dios, ese celo por hacer las cosas de Dios. Ahora, el problema es la actitud al hacerlas. Ese es el punto. Pablo hacía muchas cosas, pero la actitud con las que hacía no eran las correctas. ¿Está de acuerdo? No eran las correctas. Obviamente no, pero él pensaba que estaba en lo correcto. ¿Cuántas veces hemos hecho cosas que pensamos que es lo correcto, pero no es lo correcto? ¿Se dan cuenta? Debemos de ver muchas cosas allí. Gálatas capítulo 1 versículo 13 y 14, me encantó esto. Y dice Pablo, ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía la iglesia de Dios, tratando de destruirla. En la práctica del judaísmo yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Pero de este pasaje me llama mucho la atención una palabra. ¿Sabes cuál es? Pertenecía.
¿En qué tiempo está? Pasado. Pertenecía. Tiempo pasado. Pablo recuerda su pasado. Pablo les está dando testimonio. Ustedes ya están enterados de cómo era mi conducta cuando estaba anteriormente en ese grupo llamado judaísmo. Ustedes saben todo lo que yo hice cuando estuve ahí. Ustedes reconocen y saben y son testigos y fueron testigos de todo lo que yo hice anteriormente con respecto a mi conducta. ¿Habla de qué? De su pasado. De su pasado. Y todos tenemos nuestros pasados. Pero vemos a un Pablo después, a un Pablo totalmente diferente. No vemos a un Pablo, después de que escribe eso, no vemos a un Pablo que se queda sentado allí lamiendo sus heridas y decirle: ay, mira todo lo que yo hice, ay, mira todo lo que yo hice aquel entonces. No, algo sucedió y vamos a verlo más adelante. Pero vemos aquí a un hombre que después de todo lo que hizo cosas totalmente diferentes. Por eso tú y yo tenemos que aprender de nuestro pasado. No podemos hacer absolutamente nada por las cosas que hicimos en nuestro pasado. No podemos regresar el tiempo. Yo creo que Pablo hubiera dicho: ay, Dios, dame la oportunidad de regresar a aquel tiempo donde estaba yo consintiendo con la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano. Yo creo que nunca pensó eso, ¿sí? Nunca. Oye, Dios, permíteme poder ir otra vez a mi pasado y no consentir y no perseguir y no llevar a la cárcel a nadie. ¿O sí? Yo creo que nunca pensó eso. Probablemente sí, pero la Biblia no me dice. Simplemente dice: hice, pero ahora soy otra persona. Y ahorita vamos a ver a la segunda enseñanza, que yo creo que eso nos va a enseñar mucho. Por eso, ¿qué nos enseña Pablo en esta primera enseñanza? Vamos a ver 3 cosas que nos puede enseñar. No importa, la primera aparece aquí en la pantalla. No importa cómo parezcamos a los demás, todos tenemos un lado oscuro en la vida. Todos tenemos algo ahí. La guerra de las galaxias. ¿Quién es el lado oscuro? ¿Cómo se llama ese cuate? Lord Vader, ¿sí o no? El lado oscuro y el lado bueno. Todos estamos así. No importa si te siguen señalando. ¿Sabes? A veces nos hacemos prisioneros de nuestro pasado. De nuestro pasado. De lo que hicimos. Nos embarga el sentimiento de culpa. O viene alguien y te señala: es que tú eres esto, es que tú hiciste esto, es que tú harás aquello. Sí. Y a veces el mismo diablo te va a decir eso. Entonces te voy a decir algo. Cuando el diablo te recuerde tu pasado, recuérdale su futuro. ¿Sí estás de acuerdo conmigo o no? ¿O no te cayó el 20? Cuando el diablo venga y te recuerde tu pasado, entonces tú recuérdale su futuro. ¿Qué va a pasar con el diablo? Lo van a aplastar, lo van a aniquilar. ¿Quién va a hacer eso? Dios. ¿Te das cuenta? Y muchas veces nos quedamos con nuestro pasado allí, con el lado oscuro. No, Pablo no se quedó allí. No se quedó sentado lamiendo sus heridas. Todo lo que hice, mira, nada más, no tengo perdón de Dios. Y no. Vamos a una segunda enseñanza que Pablo nos va a decir más adelante. También otra cosa que puedo aprender: no importa lo que hayamos hecho, nadie está más allá de la esperanza. Si tú dices: es que todo lo que hice es que no tiene perdón de Dios, discúlpame, no sé a qué Dios creas, pero yo veo al Dios de este hombre que transformó su vida y sigue transformando la vida de muchos, amén, incluyendo la tuya y la de su servidor. Y una tercera cosa que podemos aprender de ese primer punto: aunque nuestro pasado esté viciado, cualquiera puede encontrar un nuevo comienzo con Dios. ¿Quién dice amén? El Dios de las oportunidades, ¿no? El Dios de las oportunidades. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios que Pablo pensaba creer. Ese es el Dios que Pablo pensaba que estaba haciendo las cosas bien. Pero no era así. Hasta que tuvo un encuentro. Y eso me lleva a la segunda enseñanza.
La segunda enseñanza se llama: somos trofeos de la gracia de Dios. Somos trofeos de la gracia de Dios. Versículo 14 de la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1. Pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. ¿Quién dice amén? ¿Se dan cuenta? Ahora, déjame decirte algo. Hay dos palabras sumamente importantes para entender esta enseñanza. Anótalas, no viene aquí en la pantalla, anótala. La primera palabra se llama gracia. Gracia. ¿Qué significa la palabra gracia? Una sencillísima definición: darnos lo que no merecemos. Así de sencillo. Dios nos da lo que no merecemos. Eso se llama gracia. Dios nos da lo que no merecemos. Ejemplo. ¿Cuál sería un ejemplo de esta gracia? La salvación. Se acabó. La salvación no la mereces, pero Dios te la da. ¿Estamos de acuerdo? Esa es una primera palabra que es importante recordar. Y la segunda es misericordia. Anótala. Misericordia. Definición: Dios no da lo que sí merecemos. Dios nos da lo que sí merecemos. No darnos lo que sí merecemos. No darnos lo que sí merecemos. Gracia es no darnos lo que no merecemos. Y sí nos da lo que no nos da lo que sí merecemos. Por ejemplo, el castigo eterno. El castigo eterno lo merezco, pero en su gracia no me lo da. ¿Porque me da qué? La salvación. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es ¿qué? Ahí está. Tú mereces la muerte. Mientras que el regalo de Dios es ¿qué? Vida eterna. Ahí está la gracia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, estas dos palabras se conjugan en la vida de Pablo. Por eso dice allí: pero la gracia de nuestro Señor se derramó. Porque todos podíamos poner a Pablo aquí en la silla de acusados y todos podíamos señalarle y darle la palabra culpable, ¿sí o no? Culpable por todo lo que hiciste. Pero viene Dios y que dice: no culpable. Que le extiende su gracia. Le da la salvación y le ejerce un perdón. 6:23 de Romanos. La paga del pecado es ¿qué? La muerte. Tú y yo merecíamos la muerte eterna, pero en su gracia nos da un regalo llamado ¿qué? Vida eterna. Ahora, la pregunta de Dios para tu vida es: ¿has experimentado la gracia y la misericordia de Dios en tu vida? ¿Puedes decir sin dudarlo que cuando cierres tus ojos aquí en la tierra vas a abrirlos allá en el cielo y te vas a quedar con Él para siempre? Sin dudarlo. ¿Ok? Cierra tus ojos por un momento. A lo mejor hay personas que es la primera vez que oyen este concepto de gracia y misericordia. Pero déjame decirte que hoy tú puedes experimentarlo en tu propia vida. Recuerda, tú mereces el castigo eterno, pero Dios te quiere regalar la salvación de tu vida. ¿Qué necesitas hacer? Tener un encuentro con Él. Encontrarte con esta gracia, con este Dios de las oportunidades. Y hoy puede ser ese hermoso día en tu propia vida. Por eso, si tú nunca has experimentado esta gracia, nunca has invitado a Jesús a que venga a tu corazón, hoy puedes decirle, y si gustas, repite conmigo estas palabras: Dios, reconozco que merezco el castigo eterno, pero hoy te ruego que me des el regalo de la vida eterna. Hoy te recibo, Jesús, como el Señor y el Salvador de mi vida. Gracias por tu amor. En tu nombre, Jesús, te lo pido. Así, con esa sencilla palabra, me gustaría ver, usted sigue con los ojos cerrados,
A mí en lo personal me gustaría ver si alguien hizo esta oración ahí en su lugar. Levante su mano, nada más levante su mano, no abra sus ojos. Levante su mano, Dios le bendiga allá atrás, gracias acá adelante, gracias, son varias manos allá atrás, gracias, que Dios les siga bendiciendo, gracias. Déjeme terminar, Señor, gracias por esta oportunidad que has dado a cada una de esas personas que levantaron su mano. Ahora ruego que tu Espíritu Santo confirme esta decisión y que ellos puedan experimentar esa gracia preciosa de parte tuya. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Gracias, un aplauso para aquellos que levantaron su mano. Que Dios les bendiga, gracias. Vamos a ver cómo fue ese encuentro. ¿Qué lecciones podemos aprender de Pablo en esta segunda enseñanza de Somos Trofeos de la Gracia? Bueno, lo primero es algo que experimentó Pablo. Dios me tiró al piso y me mostró mi realidad. Hechos 26:14. Todos caímos al suelo y yo oí una voz que me decía en arameo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué sacas con darte cabezazos contra la pared? Fíjate que es interesante, ¿no? A veces Dios nos tiene que tirar al piso para que nos demos cuenta de cómo es nuestra propia realidad, qué es lo que estamos haciendo. Por eso vuelvo a repetir lo que dijo Romanos capítulo 3, versículos 22 y 23. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la ¿qué? Gloria de Dios. Y la palabra todos nos incluye a todos. Todos estamos separados, privados de la gloria de Dios. Pero si ya hicimos 6:23, entonces estamos cerca de la gloria de Dios. Segunda enseñanza, número 2. Dios ya estaba tratando conmigo en el pasado. Dios ya estaba tratando conmigo en el pasado. ¿Se dan cuenta que muchas veces hemos visto situaciones en nuestra vida donde Dios como que nos acorrala? Como que dices, ¿y ahora para dónde me muevo? ¿Te ha pasado así? ¿Para dónde voy? ¿Para la derecha o para la izquierda o me quedo parado? Es porque Dios ya ha estado trabajando en tu vida. De hecho, déjame decirte algo. Fíjate que el profeta Isaías nos dice algo muy importante en este punto. Isaías 49, versículo 1. Dice así lo siguiente. Isaías 49, 1. Escúchenme, costas lejanas. Oigan esto, naciones distantes. Ojo lo que dice Isaías. El Señor me llamó antes de que yo naciera. En el vientre de mi madre pronunció mi nombre. Wow, es increíble, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, que al final de cuentas, Dios ha trabajado y sigue trabajando en la vida de ese hombre llamado Pablo. ¿Y cómo lo hizo? A través de la vida y las enseñanzas de Jesús, como contigo y conmigo. Como también a través de la serena muerte de Esteban. Recuerden que él estaba ya atestiguando todo esto. Y también a través de la temeraria fe de los primeros cristianos. Aquellas personas como este hombre llamado Esteban, que no claudicó en su intento de morir por Cristo. De hecho, hace tiempo les mencionaba yo de un libro que ya no lo han publicado, creo que ya ni existe, pero lo pueden encontrar quizás ahí en el internet. Y si lo puedes encontrar, agárralo, bájalo y léelo. ¿Sabes cómo se llama el libro? El mártir de las catacumbas. El mártir de las catacumbas. Es impresionante ese libro. Ese libro narra la historia de las personas del primer siglo, de la primera iglesia, de aquellos que empezaron a conocer a Jesús y que pusieron su fe en Cristo. Y luego llegó Nerón y Herodes y empezó a hacer ahí la famosa carnicería y todo lo que sabe la historia. ¿Se acuerdan, no? Bueno, es la historia de esos hombres, hombres de Dios, hombres que estuvieron ahí haciendo mella en la vida del apóstol Pablo. Y el número 4 ahí dice: Dios me alcanzó y me hizo trofeo de su gracia. Y tú eres un trofeo de la gracia de Dios. Dile a la persona que está a tu lado: eres un trofeo de la gracia de Dios. Dile por favor a la persona que está: eres un trofeo de la gracia de Dios. Amén. Muy bien. Ok, vamos a una tercera enseñanza. Muy bien, ¿van conmigo? Tercera enseñanza.
Dios quiere usarte de maneras que jamás has pensado. Dios quiere usarte de maneras que jamás tú has pensado. Miren lo que dice el versículo 12 del primer capítulo de la primera carta de Pablo a Timoteo. Doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. A ver, tiempo fuera. ¿Cómo podemos pensar que Dios haya puesto sus ojos en un joven como Saulo, en un joven que hizo cosas atroces, en un joven que hizo cosas inimaginables, a un joven que hizo cosas que creo que ni tú ni yo podemos pensar en hacerlas? ¿Cómo es posible que ese Dios de amor haya puesto su mirada en ese joven llamado Saulo? Uno puede decir, no, hubiera escogido a otros que son buenos, aquellas personas buenas, aquellas personas que están haciendo lo bueno, lo correcto. A ellos sí escógelos, no escojas a lo que no. ¿Te has puesto a pensar? Pero déjame decirte algo, que Dios no trabaja a veces con la lógica humana. Dios trasciende la lógica humana. Y Dios escoge a personas que ni siquiera tú te puedes imaginar. Por eso es algo muy importante todo esto. De hecho, Efesios capítulo 3, versículo 20, me llama mucho la atención este pasaje. Dice, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir. Dios hace cosas totalmente más allá de lo que tú y yo podamos imaginarnos. Así que ten en cuenta esto. ¿Qué podemos hacer? Recordemos algunas enseñanzas de este hombre llamado Saulo y cómo Dios dice que lo escogió y lo puso como digno de confianza en el ministerio. A veces uno se siente indigno, ¿verdad? Al hacer las cosas. No, es que ¿cómo? ¿Seré yo maestro? No, yo no, mejor escoge a aquel. Recuerden a Moisés, ¿no? Yo te escogí para que tú liberes. No, yo no, escoge a otro. A Gedeón, oye tú, no, es que soy chiquito, soy pequeñito. No, yo no. A veces pensamos que no podemos hacer las cosas, pero fíjate lo que Dios hace. Recordemos algunas de las enseñanzas. Dios usa personas sencillas con encargos sorprendentes. Dios usa personas sencillas con cargos sorprendentes. Pregunto, ¿quién mató a 1000 filisteos con una quijada de burro? Sansón. ¿Te puedes imaginar qué puede hacer Dios con un burro completo? Es la verdad. Es la verdad. Yo les he dicho a ustedes, en mi tiempo de juventud jamás pasó por aquí el ser pastor. Jamás pasó por aquí a ir a un seminario. Jamás pasó por aquí servir de tiempo completo a Dios, a una iglesia, jamás. Yo estaba estudiando, me gradué, soy ingeniero químico industrial, tengo una profesión, iba a trabajar en la industria, iba a ganar millones de pesos en aquel entonces, millones, iba a ganar muchísimo dinero. Y Dios se fijó en este hombre, en este chamaco. ¿Se dan cuenta? Por eso digo, si Dios pudo matar a 1000 personas con una quijada de burro, dije, pues ¿qué puedes hacer con el burro completo? Y llevo ya 30 años de ministerio aquí en este lugar. No sé si por bueno, pero a lo mejor por barato. Pero bueno, aquí sigo. ¿Se dan cuenta? Y Dios te puede usar a ti. Quizás tú digas, no, es que yo no sé, es que eso. No. Dios te busca a ti. Dios quiere usar tu vida. Dios te ha dotado con talentos y habilidades. Quizás digas, como decía Moisés, no, es que yo no sé hablar, soy tartamudo. No te preocupes. El punto es simplemente que tú quieras que Dios te use a ti. Y no le des codazos al de a tu lado. Dios te quiere usar a ti. Ahí donde tú te encuentras.
Allí en tu escuela, Dios te quiere usar. No estoy diciendo, deja todo y vete a un seminario. No. Ahora, si es así, gloria a Dios, ¿verdad? Ya habrá alguien que nos quite nuestro lugar, aquí a Saulito y a mí, pero bueno, está bien. Corro el riesgo. Pero Dios quiere usar tu vida allí en tu escuela, allí en tu trabajo, ahí donde tú te encuentres, allí en tu colonia, ahí con tus vecinos. Ahí Dios te quiere usar. No necesariamente dentro de una iglesia. Ahora, si quieres trabajar aquí en la iglesia, necesitamos allá en producción, en sonido, en proyección. Los miércoles necesitamos más gente. Hay mucho ministerio. ¿Quieres? Adelante. Pero puedes hacer ministerio donde tú te encuentres. Recuerda, Dios usa personas sencillas para encargos sorprendentes. Segunda cosa que podemos aprender. Las sorpresas, ojo, las sorpresas son siempre parte de la dirección de Dios. Las sorpresas son siempre parte de la dirección de Dios. ¿Alguna vez o últimamente te has quedado así con la boca, caray, con la boca abierta? ¿Sí? Algo así que te hayas asombrado. ¿Sí te has quedado así? Bueno, déjame decirte algo. Hoy deberías haberte quedado así. ¿Por qué digo eso? A ver, ¿qué piensan? ¿Por qué? ¿Por qué debiste de haberte quedado hoy? Gracias, porque estás aquí, porque tienes vida, porque tienes salud o media salud, pero aquí estás. Esa es una sorpresa de Dios. ¿Sabes cuál es el problema? Que hemos perdido eso y ya pensamos que todo es, pues tiene que pasar, ¿no? ¿Cuántos nos dijimos, nos vemos mañana? ¿Cuántos dijimos eso? Nos vemos mañana. Ayer le dije a los muchachos, nos vemos mañana, muchachos, ¿sí o no? Nos vemos mañana. Ahí estamos nos vemos mañana. Sale, nos preparamos para mañana. ¿Cómo sabes que viene mañana? Por eso, cada día, cada mañana, cuando abras tus ojos, ¡wow! Gracias, Dios. Me sorprendiste con un nuevo ¿qué? Y ese es el día. ¿Y cuál debe de ser mi actitud? De gozarme y alegrarme. ¿Se dan cuenta? Cuando quedas sorprendido por la gracia de Dios, todo lo demás lo ves diferente. Así que hoy es un día de sorpresa y apenas estamos a mediodía. Así que espérate, porque vienen ¿qué? Más sorpresas de parte de Dios. Amén. Y hay una tercera cosa que vamos a aprender y recordar. Las promesas de Dios siempre estimulan nuestra necesidad de fe. Nuestra necesidad de fe. Les voy a pedir algo que normalmente no digo que hagan. ¿Sale? Saquen su celular. Saquen su celular. Ay, pastor, ¿cómo? Estamos en un lugar santísimo. No, saca tu celular. ¿Ya? Ok. Fíjate lo que dice ese tercer punto. Las promesas, en este caso de Dios, siempre estimulan nuestra necesidad de ¿qué? De fe. Ok, ya sacaste tu celular. Ahora quiero que pienses en una persona de tu lista de contactos del WhatsApp que necesita una palabra de estímulo, una promesa de Dios. Te digo algunas, ¿sale? Rápidamente, porque ahorita quiero hacer algo. Isaías 41:10, Jeremías 29:11, Isaías 40:31, Isaías 43:2, 1 Pedro 5:10, Mateo 7:7, Juan 3:16, Filipenses 4:19 y la favorita de su servidor, Mateo 11:28. ¿Ok? ¿Ya la viste? Ahora, en 30 segundos, mándasela a esa persona. Ahorita. No digas mañana. Mándale una palabra de aliento. ¡Ánimo! Así nada más. ¡Ánimo! Dios está contigo. Ya. Si no te sabes todo el versículo, nada más. ¡Ánimo! Dios está contigo. ¡Ánimo! No estás solo. Cuando vas y confías y te dejas usar por Dios, Dios cambia cosas. Y las últimas dos cosas que quiero compartir con ustedes. Número 4, salir por fe siempre hace más claro el plan de Dios. O sea, ¿qué significa eso? Cuando tú pones las cosas,
tus cosas, tu vida en las manos de Dios, todo es diferente, todo cambia, todo cambia, todo cambia. De veras es algo increíble. Y la última, la obediencia siempre estimula el crecimiento, siempre. ¿Qué fue lo que hizo Pablo o Saulo cuando iba caminando en camino a Damasco? Y Dios le dijo a un hombre, le dijo, recíbelo, porque este hombre lo voy a usar. Y el hombre dijo, no, porque ha hecho cosas muy feas. Dice, no, él es diferente. Y lo que hizo este joven, después de recibir ese encuentro con Dios, fue usar su vida para bendecir la tuya. Porque aunque usted no lo crea, la vida de este joven en las manos de Dios, transformadas por su gracia y su misericordia, en uno de sus viajes misioneros llegó a Roma, y de Roma brincó el evangelio al lado, a este lado, Estados Unidos, y luego de Estados Unidos llegó acá, y te llegó a ti, y te llegó a ti, y me llegó a mí. La obediencia de este joven ha transformado la vida, por la gracia y el favor de Dios, de millones de personas. ¿Qué vas a hacer tú para transformar la vida de una persona que tú sabes que la necesita? Aprendamos de Pablo, aprendamos de Saulo. Señor, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque todavía hay muchas cosas que tenemos que aprender. Por eso en esta mañana te decimos gracias por darnos esta oportunidad, Señor, de aprender juntos, de crecer juntos, de conocer más de ti. Gracias por las personas que hoy invitaron a Jesús a sus corazones. Bendícelos, ayúdales, y que puedan encontrar aquí en este lugar el lugar adecuado para seguir creciendo y aprendiendo. Yo los pongo en tus preciosas manos, dándote gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Gracias.